Me puse un poco sobrio y me enderecé en el asiento. De repente, la gente del bar estaba muy callada a mi alrededor y ya no me importaba lo que tuvieran que decir ni los personajes que representaban. El único personaje que me importaba era Lucy. Intenté explicar a mis hermanos lo que había ocurrido en el Edén y lo que me había pasado a mí por defecto, pero no me escucharon. No entendían el libre albedrío, ¿cómo iban a entenderlo? Yo solo lo sabía porque me lo habían dado por error. En aquel momento, ni siquiera sabía que tenía libre albedrío, solo que de repente era consciente de todos los defectos de mi padre. Mis hermanos no podían ver esos defectos y por eso pensaron que de repente me había vuelto cruel y que estaba abandonando a nuestro padre al exponerlo como una farsa del gobernante que todos creíamos que era. Lucy suspiró. Adán y Eva y todas las creaciones que les siguieron fueron expulsadas de la pequeña utopía perfecta de mi padre. Ahora que tenían su conocimiento, mi padre estaba aterrorizado por lo que había hecho. Y después de lo que me había ocurrido, pude reconocer su terror y comprender la soledad que había sentido y que le había llevado a utilizarme. Lucy tenía los ojos pesados, su tristeza era casi palpable. Pensé que querría pasar más tiempo conmigo que antes. Después de todo, éramos más parecidos que cualquiera de sus otros hijos. Pero se volvió distante, callado. Jugaba con sus pequeños humanos de vez en cuando, pero casi siempre los condenaba. Los culpaba de su debilidad. Sonrió. Me culpaba a mí. La historia de Lucy se estaba convirtiendo cada vez más en la de una niña con un padre distante y algo abusivo. Había conocido a muchos niños con antecedentes como los suyos y ahora empezaba a temer cuánto de su historia tenía de verdad. Había oído que era más fácil caer en la fantasía cuando se había sufrido abusos, y me preguntaba si ese era el motivo de su historia. Su desesperación por compartirla conmigo, una completa y total desconocida. Respeté su apuesta. Me gustara o no, me sentí obligado a dejar que me contara toda su historia antes de intentar juzgarla o desentrañarla. Me senté en silencio, dejándola volver en sí mientras jugaba con lo último que quedaba de su bebida. Tras una larga pausa, Lucy dijo, estaba claro que ya no pertenecía al lugar donde estaba. No podía seguir el plan de mi padre porque veía que él ya no tenía ninguno. Mis hermanos se negaron a entrar en razón y así, al final, me encontré con muchos de ellos, encabezados por mi padre. Me dijo todo lo que temía, me dijo que ya no pertenecía al lugar donde estaba. Ya no era un ángel. Ya no era su portador de luz. Su Lucifer. Yo era una mutación de su voluntad. Y así me sacó de la gracia. Y caí. Un largo silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido cuando el camarero nos sirvió 2 nuevas copas. Lucy bebió la suya. Yo no toqué la mía. Me temo, dijo Lucy en voz baja, que esta es la parte que en general hace que la gente quiera darme un puñetazo en la cara. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué tu padre te echó? Hice una pausa, intentando atenerme a su metáfora. ¿Por qué te metió en el infierno? Lucy rió triste. Ah, humanos. Mi padre te dio su forma de pensar y mírate. Sacudió la cabeza. No, no porque me metiera en el infierno. Entonces, ¿por qué? Caí a la tierra, dijo Lucy. Padre me dio el dominio del único lugar en el que pensó que encajaría. Los humanos tenían libre albedrío, yo también. ¿Cómo se dice? ¿Una pareja hecha en el cielo? Resopló consternada. Por supuesto, eso no es del todo correcto, ¿verdad? Cuando caí, me enfrenté a una humanidad muy diferente de los pequeños prototipos de mi padre. Su tono había cambiado. Había una agresividad detrás de sus palabras que empezó a inquietarme de nuevo. Vi emperadores y reyes, gobiernos e iglesias. Vi corporaciones que decían ser gobernantes,
presidentes y dictadores gordos. Y observé. Vi cómo la humanidad luchaba y perdía, y al final, solo al final, se rindió por completo. Ya no eran capaces de alzarse contra toda la codicia y el control que se les había impuesto. Había demasiado que cambiar y los humanos pronto se dieron cuenta de que no eran tan libres como creían. Viven con la ilusión de que son libres, pero la mayoría no lo son. Chasqueó la lengua. Llegué a detestarlos a todos. Luego, dio otro trago a su bebida. Entiendo lo que quieres decir, dije, dejando que mi mirada, por primera vez desde que la conocí, se posara en los demás individuos del bar. A las chicas que jugaban con sus teléfonos, a los chicos que intentaban desesperados recuperar la sobriedad, a los hombres embelesados con su partido de fútbol en la tele. Todos llevábamos vidas muy diferentes, y todos estábamos aquí para emborracharnos, para perdernos en el entretenimiento. No era la primera vez que me preguntaba de qué nos escondíamos al hacer esto. Y entonces supe que no era la única persona que lo pensaba. Os escondéis detrás del alcohol y de vuestras malas decisiones y fingís que tenéis libre albedrío, dijo Lucy, agitando la mano por la habitación. Nadie nos prestó atención. Es cierto, mi padre te dio la voluntad de tomar esas decisiones, pero tú la malgastas. El libre albedrío que caí en proporcionaros a todos vosotros, el libre albedrío que me dieron por un retorcido error, y os burláis de él. Seguís a líderes sin sentido sin cuestionarlos, acatáis leyes hechas hace siglos que ya no tienen sentido. Hacéis estas cosas porque habéis renunciado a la oportunidad de seguir la voluntad propia, no la de los demás. Pero no somos todos así, ¿verdad? Le pregunté, tratando por alguna razón de defender a nuestra especie de aquella joven enloquecida. Porque lo ves en las noticias todo el tiempo, ¿no? La gente se levanta, protesta. La gente puede cambiar las cosas. Lucy rió amargada, mordisqueando el borde de su vaso. ¿En serio? ¿Puedes sentarte aquí y decir que no todo puede ser malo por culpa de los pocos que se niegan a conformarse? ¿Aquellos a los que llamas rebeldes? ¿Ellos lo compensan todo? Sonrió alrededor de su vaso. Según esa lógica, yo soy la mayor rebelde de todos. ¿Se espera de mí que compense todos tus lamentables errores? Según tu lógica, dije, deberías castigarla, ¿no? Si de eso va esta metáfora. Me reí, no pude evitarlo. Di un sorbo a mi bebida. ¿Toda esta historia es para que me digas que crees que todos vamos a ir al infierno? Si es así, creo que entiendo por qué la gente quiere pegarte. Lucy no dijo una palabra. Tan solo me observó. Era desconcertante que alguien como ella me observara así, con una inteligencia que iba más allá de cualquier cosa que me hubiera encontrado a medianoche en un bar de mala muerte. La borrachera en sus ojos ya no estaba presente, su cara no estaba sonrojada como antes y ni siquiera su maquillaje podía representar el desastre que había visto cuando apareció por primera vez en el taburete a mi lado. Era como si estuviera viendo a otra persona. Y tenía miedo. Repasemos lo que has dicho, dijo Lucy despacio. No estaba arrastrando las palabras. ¿Había arrastrado las palabras antes? ¿Crees que voy a decirte que la humanidad se va al infierno porque te niegas a usar el don que te di? Sus uñas se enroscaron en la barra. Puede que mi padre fuera quien me guiara, pero yo pagué por sus errores. Soy el responsable de tu voluntad a los ojos de tu especie, pero eso nunca fue cierto. Tú eres responsable de lo que haces aquí, no yo. Frunció los labios, golpeando la barra mientras un camarero le llenaba de nuevo la bebida. Dime, ¿recuerdas que mencionara el infierno en algún momento de mi historia, o solo lo hiciste tú? Abrí la boca para contestar, pero algo me falló. Me temblaron los labios y los cerré de golpe. Lucy sonrió y bebió un sorbo. Pensé que no.
Apartó la mirada y observó la habitación con pereza. Lo que sí he dicho es algo que sí se menciona en vuestras escrituras. Mi padre me dio el dominio de la tierra. Un lugar lleno de libre albedrío. Libre albedrío que se desperdicia. Su labio se torció. Los humanos pecan todo el tiempo. No por mí, no por el mal o por mi dominio sobre este lugar. El hecho es que no muevo un dedo. No lo hago porque no le veo sentido. Tomáis decisiones terribles y seguís a líderes descerebrados, hacéis cosas malas y ensuciáis la tierra. A Lucy se le iluminaron los ojos. ¿Sabes cuánto sufrimiento hay ahora mismo en todo el planeta? ¿Cuánta gente está muriendo de enfermedades que podrían haberse curado, pero no lo hacen por culpa del egoísmo de la humanidad? ¿Sabes cuántos niños están siendo maltratados, violados, obligados a casarse? ¿Cuántas personas han sido obligadas a convertirse en soldados en guerras sin sentido? ¿Cuántos humanos han matado por ideales en los que no creen? Me quedé muy callado. No podía decir nada. Las palabras de Lucy eran demasiado sinceras y cada frase se clavaba en mí como una cuchilla. Sentí frío, náuseas y terror. La guerra, el hambre, la peste, la muerte, todas estas cosas están presentes y no tienen nada que ver conmigo ni con ninguna deidad. Están aquí por tu culpa. No por tu libre albedrío, sino por tu incapacidad para usarlo. Lucy me sonrió, una sonrisa tan fría y antinatural que sentí que debía salir corriendo de nuevo. Pero me quedé donde estaba, helado hasta la médula, porque quería oír lo que tenía que decir. Porque lo necesitaba. Y aquí está lo bueno, dijo Lucy. Porque esta es la parte que enfurece a la gente lo suficiente como para darme una patada. Me guiñó un ojo. El infierno no es lo que pasa después de morir. El infierno está aquí y ahora. En algún lugar de las muchas escrituras, algunas palabras se cruzaron y la gente empezó a pensar que el infierno era un castigo después de morir. El hecho es que el infierno es la tierra. Mi tierra. Dios me dio este lugar para que haga con él lo que quiera y yo me niego a hacer nada. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, porque de repente estaba muy desesperado. Justo lo que piensas, dijo Lucy, brindando con su copa. Yo no correspondí, y ella se echó a reír. Un sonido ligero y etéreo. Tenía tantos planes para tu especie, quería que nos regocijáramos juntos en nuestro libre albedrío, crear un lugar libre de la crueldad y el poder que mi padre ejercía sobre los ángeles, sus primogénitos. Quería crear una verdadera utopía. Por desgracia, los humanos no queréis eso. Se encogió de hombros. Mi padre me envió aquí abajo pensando que me había convertido en uno de vosotros. Todo lo que he aprendido es que os dio mucho más de su imagen de lo que nunca pretendió. Basta, dije. Esto ya no tiene gracia. Claro que no tiene gracia, dijo Lucy, sonriendo aún más para demostrar su enfermiza ironía. Los humanos se castigan a sí mismos quedándose sentados sin hacer nada. Han creado su propio infierno, ¿y sabéis qué es lo peor? Que algunos de vosotros están tan ciegos que creen que su vida es celestial. No esperó a que le preguntara a qué se refería, tan solo siguió adelante, los ricos y poderosos, los que están en posiciones que roban a todos los demás. Saborean la buena vida, eso es muy cierto. Luego mueren y no van al infierno. Vuelven aquí, a la tierra. ¿Qué es el infierno? Inclinó la cabeza. ¿Me sigues? Reencarnación, dijo Lucy rápido. Un pequeño truco para asegurarse de que sus almas se quedan aquí para siempre. Probáis la buena vida de vez en cuando, un puñado de vosotros a la vez, y eso es suficiente para que creáis que esto es una especie de verdadero término medio. Que no estás viviendo el infierno todos los días. Entonces, mueres.
Mueres por un momento y luego estás en el cuerpo de alguien que enfrenta las realidades del infierno. Pero por supuesto, nunca recuerdas el tiempo que pasaste en una vida mejor. Una parte de ti solo tiene ese atisbo de esperanza. Eso es todo. La esperanza te hace pensar que todo puede mejorar. Golpeó tan fuerte su copa contra la encimera que se hizo añicos. Yo no hice nada, ni siquiera cuando las motas de cristal me ensuciaron las manos. Solo pude mirarla, con una opresión en el pecho que me oprimía el alma. Nadie más en este bar importaba en este momento, pero por supuesto eso era lo que ella había estado diciendo todo este tiempo, ¿no? Ninguno de ellos se dio cuenta de la escena, estaban atrapados en sus propias realidades, sus propios infiernos. El camarero no limpió el desastre. El vaso quedó allí, con los restos de las palabras de Lucy sobre la superficie de madera manchada. Nunca mejora, espetó Lucy. Estáis atrapados en un bucle, hasta que no hagáis algo al respecto, nunca seréis libres. Ninguno de vosotros. Y yo no haré nada para impedirlo. ¿Cómo?, pregunté. No sé cuándo empecé a ver a la chica que tenía delante como algo más que una chica. Pero con una debilidad que amenazaba con destrozarme, miré a la cosa de pelo brillante que tenía delante y vi algo más que una humana de poco más de 20 años. Vi algo más que una chica que sufría los abusos de su padre. Vi un ángel caído. Vi un ser con cicatrices enterradas tan profundas que existían más allá de este reino de la visión por completo. Vi algo que nunca sería capaz de escribir con palabras, por mucho que viviera. ¿Cómo podemos cambiar esto?, supliqué. Pero Lucy no me respondió. No la culpé por ello. La culpa se echa a menudo y entonces supe que estaba harta de eso. Harta de que la culparan de nuestros errores. Así que cambié de táctica. ¿Por qué yo? Era una pregunta honesta y creo que en el fondo, Lucifer respetaba esa honestidad. Por eso dijo, cuando me viste por primera vez, temiste por mi seguridad. Cuando te dije que era el demonio, quisiste encerrarme, pero aún así, lo hiciste porque temías por mí y no por ti. No quisiste hacerme daño, ni siquiera cuando te dije quién era y de lo que podía ser capaz para cambiar vuestras lamentables vidas. Eres una buena persona, pero me temo que eso no significa nada cuando no tienes la voluntad de hacer nada con ello. Me sonrió con simpatía. El diablo, mostrando simpatía por el humano que se sentaba frente a ella en el bar. Fue surrealista, por unos momentos, pensé que estaba muerto. No había otra forma de explicar lo que estaba viendo, con quién estaba hablando. Lo que acababa de oír. ¿Qué se supone que debo hacer? Lucy se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro. Su mano era fría y cálida al mismo tiempo, y sentí mi sangre hervir donde sus dedos rasparon mi piel. Y lo supe. Compartir una historia como esta no es fácil. Demonios, puede que sea lo más difícil que he hecho nunca. Menos mal que el infierno no existe, ¿verdad? El hecho es simple. El mundo es un desastre porque nos negamos a cambiar nada. El mismo diablo camina entre nosotros y quiere mejorar nuestras vidas, pero no lo hará. No lo hará porque nosotros no lo haremos. Tenemos que demostrarle nuestra voluntad antes de que ella misma esté dispuesta a hacer algo. Tenemos que ser buenos los unos con los otros, para ayudarnos a ser libres. Por supuesto, Lucifer me dijo una última cosa antes de irse del bar. Una cosa que se quedará conmigo hasta que este cuerpo no sea más que podredumbre en la tierra. Puedes contárselo a toda la gente que quieras, pero mírame bien. Le he dicho a otros 5 humanos esta noche las mismas cosas que te he dicho a ti, y esta fue su reacción. Me han hecho daño, me han quemado, me han tirado su comida y su bebida. Los humanos tienen miedo de su libre albedrío y les resulta mucho más fácil hacer daño que reconocer sus propias deficiencias.
Solo serás libre cuando dejes de verte a ti mismo de la misma forma en que mi Padre se ve a sí mismo. Así que con eso te dejo. Lucifer ganó su apuesta esa noche y yo la dejé salir por la puerta. Y te ruego que hagas lo mismo. Si el diablo se te acerca una noche, escucha lo que tiene que decirte, y escucha lo que yo he podido contarte de nuestro encuentro. El diablo es real y no quiere torturarnos. No, eso lo hacemos muy bien solos.